Bueno, seguimos, abrimos nuestra mesa de debate hoy con José Luis Mendoza. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Un placer. Dani Cuesta, ¿qué Hola, tal, buenas Dani? tardes. ¿Cómo Gracias, estás? Amaya. Buenas tardes. Bien. Y Elma Saiz, ¿qué tal, Elma? Bienvenida, Hola. buenas tardes. Gracias, Amaya. Bueno, hoy nos fijamos en la situación de unión del pueblo navarro. Se puede decir que, bueno, se ha producido cierto terremoto resuelto ya. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a recordar, en primer lugar, las palabras del candidato José Javier Esparza y también las palabras de la presidenta regionalista y presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, en relación con la configuración de listas al Parlamento de Navarra. Recuperamos lo escuchado el pasado viernes en la voz de José Javier Esparza. Asegura que el Consejo Político de UPN le encomendó una tarea: encabezar un proyecto orientado a la renovación. José Javier Esparza, candidato de UPN, ha subrayado que el partido regionalista siempre ha sabido escuchar a los navarros. Por eso, ahora pide a Yolanda Bárcena que reconsidere su intención de ir en la lista de UPN al Parlamento de Navarra. Yo lo que le he pedido es que reconsidere esa posición y a partir de ahí, bueno, pues es lo que le he trasladado, pero no es una cuestión de personas, es una cuestión de proyecto, es una cuestión de lo que creo que nos está demandando Navarra, de lo que creo que el comité, que el Consejo Político, mejor dicho, me solicitó en aquel momento, fue la apuesta y yo es lo que pongo encima de la mesa. Esparza ha asegurado que no ha habido un acuerdo con ella sobre esta cuestión y ha señalado que desconocía que la presidenta fuera a anunciar esa decisión. Aún así, el candidato ha alabado la trayectoria política de la presidenta del Gobierno de Navarra, de la que ha dicho considera tiene que seguir aportando a UPN. Respeto tremendamente lo que diga la presidenta del partido y la decisión obviamente es suya. Yo he pedido que lo reconsidere. Preguntado por si ha sentido el apoyo de sus compañeros de partido después de comunicar su decisión al comité de listas, Esparza ha asegurado que se trata de un asunto de honradez. Y bueno, más allá del apoyo o no apoyo, yo creo que son momentos de tomar decisiones y de ser pues honrado con uno mismo. Y ante la imagen de UPN, a falta de 2 meses para las elecciones... Yo creo que en UPN al final es un partido plural, siempre lo ha sido. Nunca se ha tenido miedo a las discrepancias y lo que creo es que tiene que salir fortalecido y que esto tiene que ser algo bueno. José Javier Esparza ha hecho pública su decisión después de solicitar y acudir como invitado al comité de listas de UPN y explicar la situación. Será este órgano el que propondrá la lista al Parlamento, que tendrá que ser ratificada por el Consejo Político. Estas eran las palabras de José Javier Esparza. Poco tiempo después, estas, las de la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Bárcena. Nunca soy un problema para nada, sino que busco soluciones y ya ven en qué rapidez de tiempo está solucionado. Y creo que he tenido suerte porque he sido eximida de una responsabilidad. Cerrando la crisis en menos de 24 horas y yo misma comprenderán que lo que hemos hecho ha sido, o lo que he hecho es lo mejor por el partido y lo he hecho yo misma súper rápido. Considero que es una salida por la puerta de adelante, por responsabilidad y por mi partido. Y yo siempre por delante. Lo que yo me siento es presidenta de Unión del Pueblo Navarro con ganas de que mi partido gane estas elecciones porque es lo mejor para Navarra. Bueno, ahí tenemos, Dani Cuesta. ¿Cuál es el valor de la cesión de Yolanda Bárcena y el planteamiento de José Javier Esparza? ¿Cómo se puede entender, debería de entender la ciudadanía desde tu punto de vista esta crisis, este terremoto, estas diferencias o no? Yo creo que se trata en primer lugar de, como ha dicho Javier, de ideas, de proyectos y no tanto de personas. Al final la sociedad está demandando regeneración, demanda caras nuevas y bueno, aunque sí que es cierto que la figura de Yolanda Bárcena creo que tiene todavía mucho que aportar a la sociedad navarra y concretamente al partido que lidera y preside UPN, pero como bien digo, se tratan de momentos en los cuales la sociedad pide renovación y hubiese sido difícil explicar esa renovación, en este caso con la presencia de la presidenta. Sí que es cierto, y yo quiero remarcarlo, que Yolanda Bárcena siempre ha condicionado su presencia en las listas a lo que el partido decidiese en el momento oportuno. Yo entiendo que ella
ha manifestado su voluntad de ir a listas por responsabilidad, sobre todo por el cargo que ya tiene, que es el de presidenta. Si el partido, y en este caso el candidato, ha entendido que no es lo mejor, yo creo que es de agradecer la altura de miras, la generosidad y sobre todo el anteponer el interés de UPN y el de toda Navarra antes que su persona y rechazando, como hemos visto estos días, su candidatura a la lista del Parlamento. Pero bien es cierto que el candidato y actual consejero, José Javier Esparza, conocía la decisión que había planteado en su día la presidenta, ¿no?, de Unión del Pueblo Navarro y presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. Quizá por eso ha generado cierta sorpresa este planteamiento de Esparza. Bueno, no sé hasta qué punto alguna vez a lo mejor conoceremos la verdad de todos los asuntos, simplemente con los datos que tenemos ahora. Yo primero quiero recordar que fue la propia Yolanda Barcina hace unos años cuando rechazó las bicefalias dentro de su partido, es decir, que el presidente del partido tenía que ser el candidato o la candidata al gobierno de Navarra. No sé por qué ahora de alguna manera pues no lo cumple en sí misma, y sobre todo esa renovación de la que hablaba Dani. Hombre, sería interesante también no solamente que se renovasen las caras, sino también los procedimientos, es decir, que a estas alturas de 2015 haya 7 personas que sean las que decidan cómo, quiénes y en qué orden se conforman las listas, pues parece que, no voy a decir que no sea democrática, pero que se liga muy poco con los tiempos en que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Y sobre todo porque yo pienso que la propia Yolanda Barcina, hablando objetivamente, yo me hubiera alegrado que se hubiese presentado, porque precisamente, y como yo creo que un montón de gente que no somos ni que no votamos a UPN, precisamente por eso, ¿no?, porque esta persona ha demostrado su incapacidad para gobernar en Navarra, no su valía, que valía seguramente la tendrá, ¿no?, pero vamos, como política y como gestora, pues dejó como dejó el Ayuntamiento de Pamplona, ha gobernado con prórroga de presupuestos, algo que no hace ya casi ningún gobierno, es decir, si tú no tienes la mayoría suficiente, lo que haces es convocar nuevas elecciones y punto, y sobre todo que ha sido capaz de estar continuamente enfrentando unos navarros con otros. Bueno, es una radiografía crítica de lo que ha sucedido. Quizá los procedimientos podrían cambiar en los partidos políticos. Me gustaría también que abordáramos. De hecho, en Navarra el tema, han cambiado, yo creo que casi todos menos UPN. El tema de la bicefalia también puede ser interesante, pero me gustaría ver un poquito la opinión de Elma también. ¿Quién sale realmente reforzado de esta situación? ¿Quizá ha sido una prueba de liderazgo para José Javier Esparza? Pues mira, Maya, yo en primer lugar, una reflexión tan sencilla como que algo que siempre hemos oído, ¿no?, que es que los trapos sucios se lavan en casa. Yo creo que no sé quién sale reforzado, y la verdad que tampoco me importa si esto refuerza a José Javier Esparza o refuerza al sector catalanista. Lo que yo sé es quién no sale reforzado, y yo creo que los que no salen reforzados son los ciudadanos y ciudadanas navarras. Yo creo que además yo no soy en este caso afiliada a UPN, pero si lo fuera, o incluso fuera simpatizante o potencial votante, yo estaría francamente enfadada después de haber visto el fin de semana o los últimos días cómo se han gestionado. Estaría verdaderamente enfadada porque estamos constantemente diciendo, ¿no?, que hay que entender los mensajes que nos lanzan los ciudadanos, que están cansados de los personalismos, que por encima de todo tienen que estar los principios y las soluciones a los problemas de la gente, y lo que no hacemos más que ver son debates de ponte tú, me quito yo, tú mandas, tú no mandas, tú gestionas. Y yo creo que eso pues, pasará factura en las urnas, en este caso, y es el tema de hoy, porque yo sé que Dani ahora seguramente que me dirá que en las primarias de Madrid y que ha hecho Pedro Sánchez con Tomás Gómez, pero antes de que me lo digas, que al final que estoy de acuerdo contigo, que yo creo que son procedimientos que los ciudadanos están cansados. Y eso, la segunda reflexión que querría hacer, yo creo que es la cara de la política, y lo que también hemos oído muchas veces, que los expresidentes, y es que Yolanda Barcina todavía no es expresidenta, pero está a punto de terminar la legislatura, qué duro es el saber qué lugar ocupar y tus propios compañeros y compañeras, ¿no? Que parece que al final una persona que durante mucho tiempo se le ha considerado o la habéis considerado como la solución a vuestros problemas y vuestra líder, en este caso pues ahora poco menos que no sabemos qué hacer con ella o no sabéis qué hacer con ella, ¿no? Yo sí quería contestar a ambos. En este caso, recordar que Yolanda Barcina es presidenta de UPN y lo será hasta el año 2017. Entonces, hablar de líderes y hablar de... Bueno, Yolanda Barcina fue elegida hasta el 2017 eso está claro. Y yo, pues a día de hoy, creo y mantengo y quiero que siga siendo nuestra presidenta hasta la fecha en la que la hemos elegido.
José Luis decía el tema de la democracia interna de los partidos y a la hora de elegir a sus candidatos. Lo de las 7 personas no termino de entenderlo, ya que esas 7 personas han sido elegidas por unas 250. Sí. 250 que a su vez, esas 250 han sido elegidas por 2.000 afiliados. Entonces, yo quisiera que y hablamos de que este sistema en UPN no viene de ahora, que parece que están de moda las primarias. Viene de hace 20 años, que son los que lleva UPN con este sistema de elección de sus candidatos, en el cual cada afiliado es un voto y cada afiliado puede presentarse al cargo que estime oportuno sin aval ninguno, única y exclusivamente con el apoyo del resto de afiliados. Por tanto, creo que la democracia interna en UPN está garantizada desde hace mucho tiempo. Y bueno, sobre los ciudadanos y los afiliados de UPN en relación a este último pues, choque entre el candidato y la presidenta. Yo sí que reconozco que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, que no me parece lo más oportuno, ni la rueda de prensa de Esparza de hace 3 días o de hace 2 días anunciando o instando a la presidenta a no presentarse, ni tampoco me parece oportuno que la presidenta en el Parlamento, alcachofa en boca, opte por decir que acudirán las listas. Me parece que estas cosas hay que hablarlas primero con los órganos competentes y intentar, y no digo intentar, solucionarlas donde corresponde, que es a puerta cerrada y de cara, bueno, entre ellos, y no montar este circo mediático para nada. Pues si me permites, es que la pregunta clave es ¿qué diferencia a Esparza de Barcina? Quiero decir que al final estamos hablando de caras, ¿qué ofrece Esparza para que ahora, que al final es un consejero propuesto por la propia presidenta, para que ahora él haga su planteamiento de si va ella y yo no? Que eso es un poco la pregunta, Esparza, ¿no? lo que claramente, ¿cuál es el proyecto que tiene para Navarra diferente al que tiene Barcina, que va a dar solución a los problemas de la gente, de un proyecto, ¿no?, que principalmente se caracteriza por la renovación. Entonces es incompatible la renovación, un proyecto renovador, con caras pues que llevan 15, 20 años en política. Entonces, la regeneración siempre pasa, desde vuestro punto de vista, por aportar trayectorias nuevas y caras nuevas. ¿Esa es la regeneración? Sin contar quizá con la experiencia de otros líderes u otras figuras políticas. Pero es que la regeneración no va a generar empleo, Dani, por sí misma. La regeneración es algo que tiene que ir acompañada de nuevas maneras de hacer política, nuevas maneras, un arco parlamentario que va a obligar a negociar, a sentarse, a saber dialogar, a saber encontrar puntos de encuentro. Se caracteriza por ser un hombre de pactos, la trayectoria le avalan. Creo que no me voy a poner a enumerar los pactos a los que ha llegado Javier, pero creo que es un hombre de pactos que antepone el acuerdo, incluso a la sigla. Él siempre lo ha dicho, que él está para solucionar los problemas de todos los navarros y las navarras, y que ante eso antepondrá el interés general al partidista y al particular. Por lo tanto... No ha comenzado pactando, porque o tú o yo no me parece que sea un... Pero bueno, que eso corresponde a los... No es que no haya comenzado pactando, ha comenzado... él se le eligió para un proyecto renovador, y es lo que él mantiene, y de hecho me parece, quería decirlo, una apuesta valiente que creo que le honra, porque no todos son capaces de decir, bueno, yo he sido elegido para liderar un proyecto renovador, que es lo que la sociedad navarra está demandando. Entonces, si esa no va a ser la renovación para la cual yo he sido elegido, pues yo me pongo a un lado y que venga otro. Me parece que es una decisión valiente y acertada. ¿Qué valor concedéis a la bicefalia en los partidos, ¿no? La posibilidad de recuperar la bicefalia, por ejemplo, en el equipo regionalista, ¿no? ¿Qué valor tiene el hecho de que, bueno, pues el presidente sea presidente del gobierno, por ejemplo, o en este caso presidenta, y no sea presidenta del partido? ¿Qué valor? ¿Por qué es mejor así? Desde tu punto de vista, José Luis. Yo no creo ni que sea mejor ni que sea peor. Quiero decir que me parece que ese esquema ya no es válido para los tiempos que vienen ahora, y seguramente será difícil cambiar, porque si hay algo en los partidos que precisamente en estos momentos no es el dominio, estoy hablando en general, no estoy hablando de UPN ni de ningún partido, no es, por así decirlo, la preeminencia de los más capaces, sino de los más fieles y de los más que saben decir, lo que hasta ahora se ha llamado los aparatos de los partidos. Mientras eso no se cambie,
y yo creo que alguna vez ya lo he dicho en este programa, no sabría de los partidos políticos que existen en este momento en España cuántos pasarían el filtro de la Constitución española, porque me parece que todos son anticonstitucionales, bueno, voy a decir todos, voy a decirlo casi todos, precisamente porque no se atienen a lo que establece precisamente la Constitución sobre los partidos políticos. Es decir, hace falta una regeneración interna de que salga a la luz. Ahí sí que hay telarañas y hay gente que se perpetúa, porque claro, los cargos políticos, los de poder, los de gobierno, sea a nivel que sea, la gente los conoce, pero eso es gente que lleva 20, 30 años en el aparato del partido, que su único oficio y beneficio ha sido entrar de joven en las juventudes y se ha hecho ya un hueco. Ese señor, esa señora, ¿a dónde va? Lo único que tiene que es seguir diciendo amén, amén, porque si no se va a la calle y tiene una mano delante y otra detrás. Con eso tenemos que acabar todos. Bueno, pues dejamos este primer tema. Me gustaría también, hablando de renovación, de cambios, nos quedan 70 días más o menos, ¿no?, para las elecciones del próximo mes de mayo. Otra idea que también ha surgido en el debate político es la posibilidad de reducir el Parlamento de Navarra. Si bien ahora está compuesto por 50 escaños, por ejemplo, la institución Futuro habla de la posible reducción a 30 escaños. ¿Sería imprescindible, sería suficiente para Navarra tener ese número de parlamentarios? Yo creo que sí. Creo que no es que es suficiente, creo que es necesario. Creo que nada más que mirar el resto de comunidades, el número de parlamentarios que tiene acorde a su población, Navarra está suficientemente, bastante por encima de lo que tendríamos que tener acorde al y tiene número además de población el Parlamento más caro de España, que tenemos, independientemente a eso. Entonces, reducir el número de parlamentarios lleva consigo, evidentemente, un ahorro necesario en los tiempos que corren. Y bueno, al hilo de la reducción del número de parlamentarios, creo que también es interesante abordar la desprofesionalización de los parlamentarios, ¿no? Yo creo que la sociedad demanda profesionales en el Parlamento y que no sean los profesionales del Parlamento, es decir, queremos profesionales, no que sean, que el cargo sea única y exclusivamente ocupar el escaño durante los siglos y los siglos, amén. No, creo que tenemos que modificar. Creo que antes del año 2007 teníamos un sistema, yo entiendo que era eficiente, era democrático y por tanto no veo ningún inconveniente en volver a lo que teníamos hasta el año 2007, teniendo en cuenta y añadiéndole esa reducción del número de parlamentarios, que es totalmente posible y yo no veo ningún inconveniente. En tiempos de crisis sería conveniente reducir el número de parlamentarios, incluso el sistema, ¿no?, para alcanzar un escaño. ¿Convendría revisar todo esto? Yo creo que eso tendría que estar siempre sometido a permanente revisión, pero claro, el punto de partida ya falta de credibilidad, porque quien lo propone, en este caso vamos a UPN, vamos a comparar, es decir, esa propuesta se casa muy mal con la cantidad de cargos de libres de designación que tiene UPN, tanto en el Gobierno como en el Parlamento, como el Ayuntamiento de Pamplona, por ceñirme a esta historia, ¿no? Yo pienso que no. Es decir, a mí al revés, yo pienso que los electos por el pueblo tienen que estar dedicados permanentemente. Otra cosa es, digamos, qué cantidad deben de cobrar, si deben cobrar lo que cobraban antes o un sueldo decente para todos, pero yo quiero al revés, que se dediquen 25 horas al día. Esta legislatura, se han reducido en un 50% los cargos de libre designación. Ya no, pero dinos cuántos quedan todavía. Dinos cuántos quedan. Hombre, doy por hecho que si se han reducido en un 50%, los que quedan son estrictamente necesarios. Y se impondría un control quizá del trabajo también de cada parlamentario, porque eso sería importante también. No, es decir, que esté sometido también a control el trabajo parlamentario, lógicamente, pero que eso pasa antes yo, por ejemplo, soy de un pueblo pequeñico y entonces pues el alcalde tenía 10.000 pesetas para gasolina todo el año para venir a Pamplona a entregar papeles, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los cargos o de la gente pero estamos hablando de estos, por así decirlo, profesionalizados, que a mí no me molesta. Lo que yo sí pondría sería, primero, ese control y segundo, limitación de mandatos. Por ejemplo, que nadie esté más de 2 legislaturas en una institución, por muy bueno que sea. Si es muy bueno, que su partido lo contrate. Se votó en contra, el 12 de marzo se votó en contra de la reducción del número de parlamentarios y de la reducción de los 8 años de gobierno. Se votó en contra por la totalidad de la oposición, con los únicos votos a favor de UPN y del Partido Popular. Yo no entiendo a día de hoy que incluso, el Partido Popular sí que es cierto que ha venido ahora con esta idea, pero UPN ya en el año 2012 la llevó al Congreso de los Diputados, la reducción de diputados, senadores,
y curiosamente fue rechazada también por el Partido Popular, el Partido Socialista, UPyD, que son quienes ahora parece ser que vienen ahora con la idea, oiga, que es que esto ya se ha propuesto y se ha votado en contra. Bueno, lo volvemos a traer al Parlamento y la oposición en su totalidad, salvo el Partido Popular y UPN, votaron en contra tanto de los 8 años de mandato del Gobierno como de la limitación y la reducción del número de parlamentarios. Pero si es que lo que está Parece que algunos están cómodos con el actual sistema, aferrados al escaño. Pero es que yo no creo que nos tengamos que quedar en un debate superficiales ni por temas economicistas. Yo creo que es un poco creérselo, mucho más profundo que todo eso, ¿no? Creo que el Parlamento tiene que estar mirando hacia la sociedad, que la labor parlamentaria sea transparente, que haya mecanismos de control, como los hay en las empresas. No ayudan para nada el encontrarse con una vicepresidenta, o me da igual, no lo digo porque sea en este caso la señora Villalobos, como cualquier otro que me puedas decir que está jugando al Candy Crush o no sé cómo se llama. No ayuda para nada a esa importante labor que tiene la Cámara Legislativa, ¿no? Que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que recuperar y tienen que encontrar en el Parlamento lo que verdaderamente representa. Entonces, quedarnos en 40, 50, 30... son debates que al final... calidad, ¿no? Es que eso, que hay que ahondar en la calidad. Hacer lo que hacen ahora casi valdría porcentualmente uno que tuviese un voto ponderado por los votos que ha sacado. Es decir, hay que reivindicar... que trabaja mucho en el Parlamento. Claro, pero lo que hay que reivindicar es también la redefinición de las funciones. Es decir, ahí, por ejemplo, me encanta el sistema británico o el sistema norteamericano. Es decir, a ti quien te elige no es un partido que te pone en una lista, no te elige. Tú te presentas por tu distrito o por tu estado y tienes que rendir cuentas ante tus electores, no ante tu partido. Pero ¿cómo se entiende que los partidos no apoyen la reducción de estructuras en este momento de crisis económica? Eso muchos ciudadanos tampoco lo comprenden. Es que es totalmente incomprensible. Independientemente a esto, creo que es cierto que hay que mantener yo entiendo que es necesario mantener X números de parlamentarios con dedicación plena al Parlamento, pero el resto tendrá que compatibilizarlo con su puesto de trabajo. Y efectivamente, ya no solo porque nos encontremos en una situación de crisis económica, sino porque la reducción del número de parlamentarios lleva consigo un ahorro. Y bueno, los estudios avalan y ni más que compararse con otras comunidades que tienen menos parlamentarios que nosotros en relación con al número con Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha los ha reducido y efectivamente, pues hay, sobre todo lógicamente los minoritarios y los que no gobiernan, porque a los que gobiernan pues siempre hay cargos de libre designación donde colocarlos. Estoy hablando a un nivel muy economicista, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya veremos cuando precisamente las minorías o los que no gobiernan, aunque fuesen mayoría, como en el caso, por ejemplo, de Navarra, cuando pasado un tiempo veamos la gestión, es decir, se analice, en nuestro caso la Cámara de Cuentas o quien sea, cuál ha sido el resultado de precisamente la falta de control. A mí me encantan los norteamericanos, porque los norteamericanos, como son de origen calvinista, lo único que hacen es contrarrestarse poderes y vigilarse los unos a los otros. Bueno, nos quedamos con esos ejemplos que no podemos seguir ya, se nos acaba el tiempo, ese modelo americano, el modelo británico que traía al programa de alguna manera José Luis Mendoza, la conveniencia o no de que sean menos personas las que representen a los ciudadanos en el Parlamento de Navarra en momento de crisis económica, con el fin de ahorrar, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, veremos a ver, hay tiempo para el inicio de la campaña electoral y será momento también de pedir a los políticos que digan cuáles son sus ideas en este sentido. Nos quedamos con esta situación, con Dani Cuesta, muchas gracias Dani por acompañarnos, José Luis Mendoza, muchas gracias por compartir la tarde y gracias también a Elma Sáez, gracias. Hacemos una pausa y seguimos hablando de economía enseguida, verán.